Queremos saludar una vez más a la audiencia que se está agregando a estos programas que realmente han comenzado ya hace un tiempo y seguimos con el mismo tema porque cada vez nos damos cuenta que hay más de parte de Dios para nosotros, para sus hijos. La palabra de Dios es inagotable. Las bendiciones del Señor son inimaginables por nosotros. Y claro que es importante disponer el corazón, abrir el oído a los conceptos que estamos viendo. Insisto con algo que es importante aclarar cuando hablamos de finanzas del reino. Saquémonos el concepto de dinero. Claro, es una consecuencia, es una añadidura, pero yo siento que el Señor nos está pidiendo una renovación en la manera de pensar en los asuntos de Él. Cuando hablo renovación en la manera de pensar, reincorporar la identidad de hijos. No avanzar con una mentalidad de esclavos. Quiero recordarte que aunque para muchos nos vean de esa manera, no somos ciudadanos de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. Sí, claro que por momentos, como hizo el Señor, Él como cordero mudo no abrió su boca cuando tuvo que cumplir el propósito que Él cumplió. Pero vio un momento donde estaban haciendo las cosas mal en el templo y Él mismo dio vuelta a las mesas de los cambistas y los sacó de ahí. Por eso estos temas necesitamos analizarlos con el equilibrio que nos da el Espíritu y el fundamento de la palabra. Dios nos ha confiado justamente su palabra y espera de nosotros que desarrollemos esa mentalidad de hijos. Y esto lo digo con todo el amor de Dios, porque me ha tocado vivir durante muchos años, te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando comencé a involucrarme en los asuntos del Señor, en una visión en esta área muy equivocada, una visión muy corta, estructurada y errada, haciéndome y haciéndonos creer a un montón de hijos de Dios que si éramos más pobres, éramos más santos. Y la realidad que eso no pasa por ser pobre o ser rico. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, a tener abundancia o a tener escasez, porque he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo, decía, que me fortalece. Por eso quiero que dejemos de lado un instante el concepto de dinero y que podamos establecer la mentalidad de hijo. Ese hijo pródigo que se fue de la casa de su padre pidiendo la parte que según él le correspondía y vivió perdidamente hasta que quedó en un estado fuera de sí. Pero volviendo en sí, dijo lo siguiente: en la casa de mi padre hasta los jornaleros están mejor que yo, porque hay abundancia de pan. O sea que él estaba peor que los jornaleros. Como que hay diferentes grupos en esta área. Algunos están directamente en el lodo, como estaba ese hijo pródigo. Estaba en el chiquero. Otros son jornaleros. La limitación del jornalero es que hace lo que le dicen lo que tiene que hacer, pensando cada día en ganar su jornal, que está bueno. Pero en realidad la mentalidad del hijo tiene que ver con aquel que produce porque sabe que su padre es rico. Que en la casa del padre hay una necesidad de producir porque ese es el concepto de las finanzas del reino. Poner a producir. Yo los elegí a ustedes, dice el Señor, y no ustedes a mí. Los he puesto para que vayan y lleven fruto y que ese fruto permanezca. Concepto de producir, porque podemos tener mucho, pero una mentalidad pobre. Podemos tener mucho,
pero estar endeudados porque no está produciendo lo que tenemos. Entonces quiero recuperar o quiero basarme en conceptos que la economía del reino me deja ver. Porque la manera de pensar nuestra es necesito. Si tengo mucha plata voy a ser rico. ¿Quién dijo eso? He conocido muchas personas con billeteras llenas y bolsillos abultados y son pobres. Porque en los principios de la economía del reino, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, algunos cuando hablamos de esto es como que enseguida surge el prejuicio o la crítica o las famosas frases, ahí te sacan la plata. O me va a decir que nunca escuchó eso. Ahí te sacan la plata. Allá ellos los que quieran. Por lo general los que piensan así son los que jamás han dado ni siquiera un peso para los asuntos del reino. Y se ve que tienen problemas cuando alguien con total convicción y revelación por Dios decide en el principio del Señor dar, porque entiende que más bienaventurado es dar que recibir. Claro, detrás de esto se mueven muchas fuerzas espirituales que hacen que ninguno se fije en el despilfarro, en drogas, en pornografía, en alcohol, en vicios. No hay problema. Pero basta que alguien sienta dar algo para los asuntos de Dios, que es como que ya empieza el prejuicio. Pero la realidad es que nuestro Padre Celestial, el principio de Dios, tiene que ver con dar. Y como dice, que lo vamos a leer, es el versículo tal vez más famoso de la Biblia. Lo quiero leer tal cual, como está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Algunos ya lo saben de memoria. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado el principio de la economía del reino tiene que ver con dar. Esto lo enseña el Padre, esto lo enseñó el Hijo y esto lo enseña el Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo que se lo puede saber incluso de memoria, pero cuando el Espíritu trae revelación a nuestro corazón, es glorioso. De la misma manera que cuando el Espíritu trae revelación en los asuntos de la economía del reino, es algo glorioso. Hay un mover espiritual que se opone y genera o aumenta en el corazón del hombre algo que es inherente, que tiene que ver con la mezquindad. El concepto del hombre es: denme, necesito, no tengo esto, quiero que me den, quiero que me den. Es un concepto, pero a la manera de Dios, cuando nosotros entendemos lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, cuando nosotros nos metemos en estos asuntos y el Espíritu Santo opera en nosotros, es como que empieza a generarse una confrontación. Y siento mientras estoy hablando esto, que hay personas, y gracias a Dios por esto, que están siendo ministradas por el Espíritu de Dios. Y si es tu caso, qué bueno que puedas ponerle un hasta aquí a ese espíritu que te hacía ver las cosas de Dios, o a aquellos que le daban a Dios, criticándolos, murmurando en contra de ellos. Qué bueno que le puedas decir incluso: renuncio a toda mezquindad. Señor, ayúdame a dejar de lado esas cosas.
Y hasta te invito, como les dije en algún programa también, a que te dispongas a llevarle una ofrenda a Dios en el lugar donde Dios... No pienses en el hombre que recibe la ofrenda. Pensá en el Señor, que es aquel a quien le estás dando la ofrenda. Porque cuando le damos a Dios, es una manera de atentar contra el espíritu de mezquindad. Y en este tiempo el Señor va a aumentar, incluso en esto, así como del lado malo se aumenta la ciencia, en estos tiempos que estamos viviendo, el aumento de la maldad es impresionante. La ciencia también se aumenta del lado del mal, pero también aumenta la ciencia para los hijos de Dios, que tiene que ver con revelaciones en estos temas, para poder ingresar a esos diseños. Yo creo que nosotros necesitamos, como nos enseñó el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, cuando oren, bueno, en el modelo de oración, dice, venga tu reino, que vengan esos principios, que vengan esos diseños, aunque te traten de loco, aunque se burlen, aunque te cueste interpretarlo, decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque es real que a nosotros nuestros pensamientos son limitados. Estamos hablando de un Dios que es soberano, que es todopoderoso. Y Él dijo, así como los cielos están más altos que la tierra, mis pensamientos están más altos que los pensamientos de ustedes. Y mis caminos están más altos que los caminos de ustedes. Entonces, muchos con cierto criterio dicen, sí, yo no puedo pensar como Dios. Los pensamientos de Dios son sublimes, están mucho más altos que los míos. Sí, es real, pero ese es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 55. Es donde Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero en el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, luego que dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó. En ese rasgamiento, en ese rasgarse el velo, es como que Él nos ha permitido, nos ha dado un acceso al lugar santísimo. Nosotros podemos ingresar al lugar más santo y ahí podemos incorporar esos pensamientos de Dios y traer los diseños celestiales. Algo de esto habla allí Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leerlo, quiero dejarles o leerles este pasaje. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. Quiero mostrarte que gracias al precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz, nosotros podemos desarrollar hoy los pensamientos de Dios. Dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, oí esto, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué maravilloso. Permítanme seguir leyendo. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Discúlpenme, quiero seguir leyendo porque está muy interesante esto.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, fíjate que aquí hace una distinción. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y permitime leer el versículo. Es que lo que te estoy mostrando con esto es que hay cosas que antes estaban veladas para nosotros. Sin embargo, en el sacrificio del Señor tenemos ingreso a esas cuestiones del Espíritu, a esas cosas que tienen que ver con la necesidad de renovar nuestra manera de pensar. Y el versículo 13 dice, el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos desarrollar esta manera de pensar para dejar de ser esclavos, incluso para dejar de ser jornaleros. Porque el Señor ha establecido, dice también en Primera de Juan, mirad cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados sus hijos. Ser un hijo de Dios es un privilegio glorioso, pero necesitamos tomar esa identidad. Que los prejuicios de este mundo, que las cosas que nos pueden haber dicho, nos han hecho tomar distancia. Nos han distorsionado esa identidad. Sin embargo, no, somos hijos de Dios. Y claro que nos toca atravesar muchas situaciones de necesidad, de valles, pero eso no significa que tenemos que vivir una vida de miseria, una vida de mendigos, porque Dios no nos ha establecido como sus hijos para que estemos generando compasión. No, no está en el corazón de Dios que sus hijos seamos pobres a la manera del mundo, que se entienda bien esto que estoy hablando. No estoy hablando de dinero, sino que hay una mentalidad. Recuerdo hace un tiempo estábamos con un hermano de aquí de la casa, estábamos ordenando todo en el piso de abajo de todo. Y me dijo algo este hermano, llamado Walter, para no decir el nombre. Pero estábamos acomodando y trasladando las cosas de un lado a otro. El tema es que las llevábamos de un lado a otro porque necesitábamos hacer lugar. Eso lo llevábamos a otro lugar, luego a otro, siempre terminábamos en círculo. Y él en un momento me dijo algo que me dejó pensando, y lo tremendo es que tenía razón. Dice, ¿sabe lo que pasa, pastor? Porque estábamos corriendo y moviendo de lugar un montón de cosas que nos estaba ocupando todo un salón. Me decía, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que veo? Me dice, que está lleno de cosas que traen los hermanos, pero en realidad todo esto que traen, yo les voy a decir lo que me dijo él. Palabras más, palabras menos, él me dijo, traen todo lo que no les sirve. Ya lo que no usan, lo traen acá. Y cuando me puse a verlo, digo, tenés razón. Sí. Y eso tiene que ver con nosotros, los de la casa, con una mentalidad de miseria. Yo en esto me hago una autocrítica. Porque nosotros durante mucho tiempo, nuestra mentalidad de jornaleros hacía que nos gocemos. ¿Cómo explicar esto para que se entienda? Pero nos gozábamos como cuando, por ejemplo, alguna empresa, alguna entidad tenía que renovar sus muebles. Y cuando los tenía que renovar, nos han preguntado, ¿quieren en vez de que los tiremos, que se los demos a ustedes? Y nosotros contentos y gozosos. Y quiero que se entienda esto,
porque para nosotros era un motivo de alegría. Pero cuando lo veo a través de los diseños de Dios y de una mentalidad de hijo, siento que en ese momento, bajo una identidad de jornalero, nos alcanzaba para alegrarnos con lo que otros descartaban. Si ellos, siendo una empresa secular, podían renovar todas las cosas y en vez de tirarlos o de dejarlos en un volquete, lo traían aquí, bueno, nosotros dábamos gracias y seguimos dando gracias a Dios por eso. Pero más que hablar de las cosas y de los productos, me estoy refiriendo a la mentalidad. Cuando el hermano Walter me dijo lo que él veía en todos esos artículos, digo, sí, a veces tenemos el concepto o creemos que tal vez la casa del Señor es el volquete donde llevamos aquello que ya no usamos. Y debo reconocer que durante mucho tiempo perdí bastante tiempo restaurando y arreglando lo que otros ya no usaban. Sinceramente, no digo esto, no es que me arrepienta de eso. Qué bueno. Y qué mejor que pude renovar el pensamiento de parte de Dios cuando fui entendiendo que la mentalidad de hijo pasa por otro lado. Porque tenemos un Padre que es rico y que la manera de actuar del Señor va a confrontar en muchas ocasiones con la nuestra. Porque recuerdo ese pasaje donde le hablan al profeta de Dios llamado Elías. Dios le habla a Elías y le dice: Elías, vas a ir a la casa de una viuda porque yo le di una orden. Le di la orden a la viuda que te sustente. ¿Qué habrá pensado Elías? Era una época de una escasez impresionante. Se dirigió al norte de Israel. Y quiero leerte en el primer libro de Reyes, permítanme buscarlo, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo maravilloso de esto es que Dios actúa de una manera totalmente diferente a la lógica humana. Porque cuando llega Elías a este lugar, se encuentra con una viuda pobre que estaba recogiendo unos leños para preparar solo un poquito de pan que le quedaba, un poco de harina en la tinaja para abandonarse y echarse a morir ella y su hijo. O sea que si Elías, menos mal que yo, no estaba en el lugar de Elías. Porque yo estoy seguro que si llego a ese lugar, Dios me dijo, di una orden a una viuda que te sustente, y llego y me encuentro con ese cuadro. Yo creo que lo primero que le decía a Dios es: Señor, esta viuda me va a sustentar. Si no tiene dónde caerse muerta, esta viuda me va a sustentar a mí. Por eso menos mal que Dios no me puso en lugar de Elías. Pero Elías había agarrado eso y le llegó a decir a la mujer, cuando la mujer le dijo: no, tengo solo un puñado de harina, no tengo nada más. ¿Sabes lo que le dijo? Te lo voy a leer. Unos versículos más abajo. Versículo 13. El versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Hazme a mí primero, le dijo. Perdónenme, pero esto suena egoísta, esto suena hasta desfachatado. ¿Cómo a una mujer viuda que ya no tiene prácticamente nada, que estaba esperando la muerte junto a su hijo, le va a decir: haceme a mí primero?
Por eso te digo que la lógica de Dios es muy diferente a la nuestra. Y yo siento que en este tiempo Dios quiere que incorporemos esos diseños y esos pensamientos de Él bajo las promesas de Dios. Claro, recordando que el Señor nos dijo, si ustedes oyen, guardan y ponen en práctica mi palabra, entonces las bendiciones estas los van a perseguir. A perseguir, dice Deuteronomio capítulo 28. Pero déjame seguir leyendo como dice aquí. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La mentalidad humana diría, con todo respeto, qué caradura es este profeta. ¿Cómo le va a decir eso? Primero a mí y después hacete para vos y para tu hijo. Sin embargo, estaba sentando un principio, que más bienaventurado es dar. Que el Padre ha dado. Que nosotros necesitamos primeramente buscar las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, se llame como se llame, Dios te lo da por añadidura. Tiene que ver con establecer principios. Por eso te decía que la economía o la manera de pensar nuestra, cuando se habla de economía, es denme, dame, traigo, quiero más, necesito. La economía del reino es en función de dar, de poner las prioridades en el orden de Dios. Y por eso hay que derribar estructuras. Y yo siento de todo corazón, porque el Espíritu puso esto en mi corazón, derribar fortalezas mentales, derribar estructuras de miseria, una mentalidad de mendicidad que debo reconocer durante tanto tiempo. Porque bueno, tal vez hubo un tiempo en el Evangelio, estoy hablando hace muchos años atrás, donde es lo que nos, de alguna manera, nos inculcaron. Y yo no reniego de esos maestros que he tenido. Le doy gracias a Dios porque el temor de Dios estaba en ellos, porque había santidad. Solo que el Señor en estos tiempos y a través de su palabra y a través de la revelación quiere que recuperemos algunas cosas que han sido distorsionadas, que han sido trastocadas, y que recuperemos esa mentalidad de hijo, como le pasó al hijo pródigo cuando volvió en sí. Y dijo, pero ¿qué hago yo pensando de esta manera? ¿Qué hago yo acá todo sucio? ¿Qué hago yo peleando las algarrobas con los cerdos y en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Y recuperó lo mejor, porque cuando él regresó, el Padre le cambió las ropas, puso anillo en su mano, puso calzado en sus pies. Qué maravilloso. Dios quiere hacer algo especial. Por eso siento que tenemos que definitivamente derribar todas esas mentalidades o pensamientos de miseria, de escasez, de pobreza, sabiendo que tenemos un Padre rico. Y aunque estemos pasando necesidad, no concibe el corazón y el pensamiento de Dios tener hijos miserables. No. Recuperamos la identidad de hijos de Él. Vamos a continuar con este tema. Yo creo que es inagotable, pero bueno, espero que nos encontremos en el próximo programa.